Me gustan porque son muy... ¿Cómo diría yo? Son muy untuosos, ¿sabe? No, prefiero mis Danone. ¿Puede un consumidor fiel ayudar a promocionar una marca? Es posible. Pero mientras las marcas recurren a la fidelidad para promocionarse, ¿qué clase de estrategias pueden utilizar los organismos públicos para hacer llegar sus mensajes preventivos al público? Para disuadirles de fumar, por ejemplo. Lindstrom constató con sorpresa dos cosas: que los mensajes del estilo "fumar mata" son inefectivos y que el sexo no vende. Los descubrimientos más sorprendentes del proyecto Comprología fueron dos. El primero, los anuncios sanitarios preventivos en los paquetes de cigarrillos. No solo descubrimos que no funcionan, sino que de hecho producen el efecto contrario. Fue una enorme sorpresa. Este es el ejemplo de un producto que representa una de las mayores cosechas en los Estados Unidos y uno de los artículos para el consumidor más controvertidos. Trabajo con muchos gobiernos de todo el mundo para resolver el problema del consumo de tabaco, un problema que seguramente nunca seré capaz de resolver, aunque confío en que podré hacer que la situación mejore. Lo que hemos aprendido es que cuando el consumidor coge una cajetilla y ve un anuncio preventivo, se activa en primer lugar el núcleo accumbens del cerebro, la misma zona del cerebro donde se despierta el deseo adictivo. Lo que ocurre es que 10 segundos después de ver un anuncio preventivo, enciendes tu cigarrillo y te sientes bien. Pasados 10 minutos, al encender otro cigarrillo, vuelves a iniciar el mismo ciclo. Lo que sucede entonces es que empiezas a asociar ese anuncio preventivo con una sensación de bienestar. Lo que queremos conseguir es invertir ese proceso, desconectar el vínculo que existe entre el anuncio preventivo y la sensación de bienestar. Y la forma de hacerlo es cambiar constantemente el formato. Un día aparece totalmente en blanco, otro es texto, el tercer día es una fotografía, el cuarto el paquete es completamente rojo, cambias el color, la forma y el formato para conseguir desconectar constantemente el vínculo entre el principio del efecto Pavlov y el anuncio preventivo. Ese es uno de los consejos que estoy dando. ¿Qué ocurre con el sexo? Un viejo reclamo profusamente utilizado en el mundo publicitario. El sexo, publicitariamente hablando, no vende. Lo sabemos gracias a Comprología. Pensábamos que vendía y seguramente lo hizo en el pasado, pero hay dos problemas. Primero, el sexo ocupa un lugar tan preeminente en nuestro cerebro que cuando se hace uso de él, nuestra mente piensa únicamente en el sexo y se olvida de la marca. Quand on n'a rien à cacher, rien à cacher, on le montre. Joker n'a rien à cacher, Joker n'a rien à cacher, rien à cacher. Joker 100% je suis rien à cacher. Joker. Y en segundo lugar, el sexo es hoy en día una materia accesible en todas partes. Puedes entrar en Internet y encontrarlo en 2 minutos. No está envuelto en el misterio como lo estaba hace 10 años. Como consecuencia, no es algo que llame poderosamente la atención. Ya no produce el mismo efecto, por ejemplo, que un anuncio francés de hace muchos años que me viene a la memoria, en el que una mujer aparecía todas las semanas con los pechos ocultos tras un cartel que decía: "La semana que viene enseñaré más". Aquella campaña publicitaria cosechó un enorme éxito, fue muy controvertida y por esa razón dio tanto que hablar. Si se hiciese algo así hoy en Francia no tendría ninguna repercusión porque ya lo hemos visto todo, así que el sexo no vende. Les habla de nuevo el capitán. De la misma forma que resulta inútil apelar a nuestro deseo sexual, tampoco es esencial dirigirse a nuestros sentidos. La publicidad no presta todavía demasiada atención a nuestros sentidos del oído y del olfato. La razón de esto, según algunos, está relacionada con la evolución humana. A pesar de tantos años de evolución, aún prevalecen algunos de nuestros instintos primitivos. Parece que esto podría deberse a nuestro cerebro reptil. Algunas compañías, como la empresa Salesbrain, han basado todo su negocio en este argumento. Buenos días. ¿Qué ocurriría si pudiesen crear la percepción adecuada en el cerebro de sus potenciales clientes? ¿Qué ocurriría si pudiesen dirigir su mensaje a la parte del cerebro de sus clientes encargada de tomar las decisiones? ¿Qué representaría para ustedes? Mucho más negocio. ¿Qué representaría para sus negocios?
¿Y si el neuromarketing fuese capaz de ofrecerles una fórmula sencilla para hacer justamente eso? ¿Y si pudiesen crear el discurso infalible en cuestión de 3 horas? I like selling. I like it here. I like the job, too. I just hope the job likes me. ¿Valdría la pena el tiempo que le han dedicado? Sí. ¿Cubriría sus gastos de suscripción a Vistage? Sí, sí. Me alegro. Hola, me llamo Patrick Ramboise. Soy francés. Nadie es perfecto. Como saben, he dedicado mi vida a las ventas y al marketing. No me sentía satisfecho con toda la formación de ventas que había recibido, así que tuve que crear mi propia metodología. Y esto es lo que quisiera hacer con ustedes. Me gustaría repasar desde el punto de vista ejecutivo lo que sabemos sobre el funcionamiento del cerebro. Ayudamos a las empresas a pulsar el botón compra en la mente de sus clientes. El método de Sales Brain es aplicable a todo el mundo porque se basa en la influencia. Se puede aplicar tanto a gente que vende aviones Airbus, plantas nucleares o yogures, incluso a madres que quieren que sus hijos salgan puntuales hacia la escuela. Voy a resumir en un corte transversal lo que sabemos sobre el proceso de toma de decisiones. Huelga decir que se trata de una descripción muy simplificada de cómo funciona, pero para el propósito con el que trabajamos en ventas y en marketing es muy efectivo. Esto es lo que los neurocientíficos han descubierto usando imágenes por resonancia magnética y otras técnicas para observar el cerebro. El detonante cerebral se encuentra en la parte superior del encéfalo, en la zona que une ambos hemisferios. La literatura médica lo denomina el viejo cerebro. A veces lo llama el cerebro reptil y otras veces el sistema límbico. Da igual el nombre. Lo importante es que utilizamos la parte más ancestral de nuestro cerebro para tomar decisiones. Y esto tiene sus ventajas y sus desventajas. La desventaja es que decidimos al nivel de un cocodrilo. ¿Por qué? Porque compartimos ese cerebro con los reptiles. Por eso se llama el cerebro reptil. El cerebro reptil tiene una enorme antigüedad, se remonta a 450 millones de años. Es lo que los neurocientíficos llaman el cerebro preverbal. El santo grial del neuromarketing es encontrar una imagen o una historia que desencadena una emoción concreta, un sentimiento de alegría, de tristeza o de culpabilidad, y que dicha emoción desencadene a su vez una toma de decisión. Ese es el santo grial que busca el neuromarketing. ¿Cómo se puede ir más allá de las palabras para transmitir un mensaje valioso? El lenguaje corporal es sin duda uno de los medios. Vamos a estudiar lo que hay que hacer para ser capaz de comunicarse con un órgano que ni siquiera entiende las palabras. Les he mencionado las desventajas, pero resulta que también hay ventajas. Y la gran ventaja es que ese cerebro es tan ancestral, tan primitivo, que resulta casi predecible. Resulta muy sencillo echarle la culpa al cerebro primitivo, también llamado el cerebro reptil. Según una teoría elaborada en los años 60, el cerebro está compuesto de 3 capas. Dicha teoría establece que un cerebro arcaico, el célebre cerebro reptil, constituye la capa más antigua. Heredada de los reptiles, esta capa determinaría una cierta dosis de comportamiento reflejo, como la agresividad y la huida. La capa intermedia, heredada de los primeros mamíferos, sería responsable de comportamientos más complejos y estaría vinculada a la memoria y a las emociones. La capa superior, el neocórtex, posibilitaría el pensamiento abstracto y el lenguaje. Reprimidos a raíz de los sucesivos estadios de la evolución humana, los 3 cerebros tendrían dificultades para comunicarse entre sí. Algo parecido a cuando los ordenadores se enfrentan a nuevos sistemas de codificación. El inconveniente de esta teoría es que se apoya en falsas nociones sobre el funcionamiento y la anatomía del cerebro, y en una imagen falsa de cómo ha evolucionado el cerebro de una especie a otra durante millones de años. En otras palabras, si usted se enfada, no eche la culpa a su cerebro reptil. La sola idea de que puede existir una especie de botón detonador en el cerebro subestima el sistema más complejo que posee nuestro organismo. El cerebro es el órgano más complejo de nuestro cuerpo, tanto en términos funcionales como estructurales. La idea de que tengamos una protuberancia criminal o un botón de compra es completamente falso desde el punto de vista científico, pero es un buen argumento para el marketing.
Paul Valéry decía que lo simple es falso y lo que no es simple es inútil. Cuando se trata de vender el neuromarketing, se habla de cerebros reptiles, botones de compra, decisiones inmediatas, contrastes y temores. Por desgracia para los vendedores y por fortuna para nosotros, los consumidores, la decodificación del cerebro es una posibilidad aún muy remota. La neurodimensión del neuromarketing estaría entonces por encima de cualquier otra consideración del marketing. ¿Son todas estas medidas útiles? ¿Funcionan o son ideas sin fundamento? Y si funcionan, ¿corremos el riesgo de estar cada vez más influenciados? Ningún técnico de ventas honesto le dirá que tiene la solución definitiva, es decir, un anuncio que sea efectivo al 100% gracias a la neurociencia. Todo lo que sabemos sobre el cerebro está sobreestimado por los inversores y por la industria. Por otro lado, sería hipócrita afirmar que el neuromarketing no funciona. Hoy nos encontramos en una posición en la que la neurociencia puede contribuir a ayudarnos a entender o a manejar